Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa anual de noticias de Televisa que tengo el honor de presentar a ustedes por 10º año consecutivo. A lo largo de estos 10 años, usted y yo hemos sido testigos y quizá protagonistas de la historia. Hemos sufrido el dolor y la tragedia con el terremoto de la Ciudad de México, presenciamos la caída del muro de Berlín, el derrumbe de ideologías totalitarias. Conocimos el fin de la historia y tomamos nota del choque de civilizaciones. Admiramos los frutos del talento humano y asistimos con estupor a las peores manifestaciones de la barbarie. Hemos hecho el esfuerzo de mantener viva la llama de la esperanza y vaya que esa ha sido una tarea complicada. Esta noche veremos los trazos del retrato de un año difícil. Los días y los meses de este año que se va han colocado a los mexicanos entre los horrores de la sangre y la zozobra del sobresalto. Tiempo de vértigo e incertidumbre este año mexicano. Un tiempo mexicano que corre hacia adelante con la modernidad y hacia atrás en la medida de nuestras carencias. Circunstancia mexicana que nos coloca con un pie en el estribo del siglo XXI y el otro en el siglo XVI. Tiempo mexicano en que la historia se renueva y se repite. Momento decisivo que confirma la creencia de que el infinito es curvo y la existencia es un círculo en que las cosas se multiplican iguales una y otra vez, solo que no vivimos lo suficiente para comprobarlo. Tiempo mexicano de altares y de sacrificios. Año de sangre y sobresalto en que damos 2 pasos adelante y 1 atrás, o quizá para muchos es precisamente lo contrario. Tiempos los nuestros en que la serpiente se muerde la cola. Comenzamos el año entre sangre y sobresalto y de esa misma forma lo habremos de concluir. Año de muerte y de tragedia. Con él una familia. Año de cambio y de racismo. Año de crisis y de ladrones. Año de paz y genocidio. Año de una capucha y una mortaja. Año de sismos y fumarolas. Año de triunfos y ambiciosos. 1994, entre sangre y sobresalto. Año de libertad y dictadura. Año de balsas y traiciones. Año del odio y de fracaso. Año de cárcel y elecciones. Año de certidumbre e indiscreción. De ilusiones perdidas y frustraciones. 1994, entre sangre y sobresalto. Año del voto y del triunfo. Año de ruinas y quebrantos. Año de pillos y venganzas. Año de un túnel y de estrellas. Esta noche lo invito a que me acompañe a recordar con la fuerza del corazón los acontecimientos que dieron forma al año que se va. 1994, entre sangre y sobresalto. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas. Por Colosio, por el PRI, por México. Se diga de nosotros que nos atrevimos a soñar muy alto.
con el alba y con el año nuevo en las montañas del sureste de México. La insurrección deja una estela de sangre, el levantamiento de hombres y mujeres que se cubren el rostro armados con rifles de palo y machetes llena de sobresalto a todo el país. De pronto los nombres de pueblos y rancherías envueltos en el olvido se ponen en boca de todos. Ocosingo, Margaritas, Guadalupe Tepeyac. Son ciudades y pueblos ocupados fugazmente por aquellos a quienes se describe inicialmente como los transgresores de la ley. Ejército Zapatista de Liberación Nacional es el nombre que adopta el grupo y un enigmático subcomandante Marcos que esconde el rostro tras una máscara de lana es la figura visible pero subordinada a un misterioso comité clandestino indígena que encabeza la rebelión, que declara la guerra al ejército mexicano, exige la renuncia del presidente de la República y en su proclama de la selva lacandona anuncia su intención de derrocar al gobierno y reivindicar demandas sociales y políticas de grupos indígenas que viven entre las calamidades de la marginación, el abandono, la explotación y el racismo. El choque inicial arroja un saldo de entre 100 y 200 muertos y más de 500 heridos. El golpe político de los zapatistas ha sido contundente. En cosa de días el contenido de las preocupaciones nacionales da un vuelco radical. Si bien en los últimos años se hablaba de exportaciones, de modernidad, del Tratado de Libre Comercio, de la privatización, la sofisticada estrategia publicitaria del subcomandante Marcos pone en el centro del debate la pobreza, la injusticia, la concentración de la riqueza, la exigencia de mayor democracia. La rebelión constituye una suerte de desengaño, un recordatorio para muchos que habían olvidado la situación de miseria que padecen más de 40 millones de mexicanos. En los primeros días del conflicto, los alzados secuestran en su rancho a Absalón Castellanos Domínguez. El desafío al poder es doble. Castellanos es a un tiempo general del ejército y exgobernador priista de Chiapas. Luego de un cautiverio de 46 días, Absalón Castellanos es puesto en libertad, satisfecha así una condición fundamental para que se inicie el diálogo entre el gobierno y la guerrilla. Frente a frente, el pasamontañas contra la banda presidencial. Si bien en lo militar el ejército zapatista es irrelevante, en el terreno de la propaganda y las imágenes alcanza victorias abrumadoras. Con un diseño llamativo y una estrategia de difusión de amplia resonancia, el grupo armado se vincula rápidamente a periódicos, revistas y televisoras mexicanas y extranjeras y a movimientos urbanos radicales, en especial en la capital del país. Clara muestra de ello es la explosión el 8 de enero de una bomba en los bajos de un centro comercial del sur de la Ciudad de México. Cargas de dinamita estallan en torres de líneas de alta tensión con el propósito de dejar a oscuras a la Ciudad de México. El presidente Salinas explica en su sexto informe que la respuesta del gobierno tenía que ser diferente a como se habían enfrentado situaciones parecidas en otros países e incluso en México. En unos días el ejército rechaza el ataque al cuartel ubicado en Rancho Nuevo, disuelve los contingentes infiltrados en las cabeceras municipales, obliga al grupo armado a replegarse en el interior de la jungla, establece un cerco y contiene la amenaza. Al interior del gobierno queda claro que los mecanismos de información y espionaje han fallado. Queda claro que los sistemas de evaluación de riesgo a la seguridad nacional simple y sencillamente no sirvieron. El 10 de enero cesan en sus cargos el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. El presidente designa un comisionado para la paz y la reconciliación en la persona de Manuel Camacho Solís, efímero secretario de Relaciones Exteriores. Algunos observadores señalan que el protagonismo político readquirido por Camacho erosionó la candidatura priista de Luis Donaldo Colosio. Como paso previo al inicio de negociaciones, el presidente ordena al ejército el cese unilateral de hostilidades y promueve amnistía a los alzados, asunto que aprueban todos los partidos políticos en el Congreso. El levantamiento guerrillero en los Altos de Chiapas ha sido sumamente costoso. Miles de campesinos y jornaleros pobres han abandonado sus casas y modestas pertenencias, perdiendo la siembra y animales de engorda. Fue imposible recoger la cosecha de café. Propietarios rurales han sufrido la invasión de sus tierras y el despojo de propiedades y patrimonio. La mayor expectativa de un arreglo ocurre el 20 de febrero en San Cristóbal Las Casas, cuando el subcomandante y otros líderes indígenas del EZLN presentan sus demandas económicas y sociales.
La solución política se aleja el 10 de junio por el rechazo del Ejército Zapatista a la idea del gobierno de cumplir aquellas demandas a cambio de que se desarmen los alzados. Se inicia entonces una vía zapatista que confluye en la Convención Nacional Democrática, instalada el 8 de agosto con representantes de organizaciones de izquierda que deliberan, discuten y festejan en un paraje selvático bautizado con el nombre de Aguascalientes. El entonces candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo, afirma en campaña que las negociaciones de paz han sido un fracaso y un engaño. El comisionado Camacho renuncia y es reemplazado por el director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El conflicto armado se extiende al campo electoral en los comicios para gobernador de Chiapas, resuelto en favor de Eduardo Robledo, el candidato del PRI. El proceso está envuelto en acusaciones de fraude y el respaldo del Ejército Zapatista a un gobierno en rebeldía encabezado por el periodista Amado Avendaño. Al tomar posesión como presidente, el señor Zedillo reitera la orden al Ejército de mantener el cese al fuego junto con un ofrecimiento de nuevo diálogo. Al tomar posesión el gobernador Robledo, con el respaldo del señor Zedillo, el EZLN da por terminada la tregua el 8 de diciembre. El señor Zedillo abre sus opciones a vertientes políticas de oposición y de esa manera integra una comisión de paz a la que pertenecen diputados y senadores de todos los partidos. Pero el Ejército Zapatista designa como interlocutor a la comisión de intermediación que encabeza el señor Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal. La situación de paro y arranque, de avance y retroceso en las negociaciones mantienen al país en vilo y a los mercados financieros en la agonía del sobresalto. El problema de Chiapas y su agudización a fines de año provocan una crisis de confianza y un ataque especulativo contra el peso, condición quizá no suficiente, pero ciertamente necesaria para la devaluación de nuestra moneda en un 40% frente al dólar, lo que descarrila las metas de crecimiento para 1995. La renuncia de Jaime Serra Puche como secretario de Hacienda es inevitable y esta ocurre cuando han transcurrido apenas 29 días del nuevo gobierno, al que una nueva realidad le impone la revisión de objetivos de desarrollo, inflación y tipo de cambio. El nuevo secretario de Hacienda es Guillermo Ortiz y es necesario revisar los objetivos de bienestar largamente prometidos en la campaña electoral que culminó el 21 de agosto. Y el sobresalto se vuelve en 1 la tarde del 23 de marzo del año que se va. No a las 5 en punto de la tarde, pero sí a las 5:09, se inaugura un nuevo método de hacer política a la mexicana. Un gatillero de poca monta dispara a bocajarro sobre la cabeza del candidato del PRI a la presidencia de la República y destroza el cráneo y el cerebro de Luis Donaldo Colosio. El joven político de 43 años lleva 3 meses de campaña. Más sin embargo, la situación en Chiapas ocupa mayormente la atención de la opinión pública. La competencia electoral se avisora intensa, se prevén dificultades para el Partido Revolucionario Institucional. La sociedad exige una clara separación del gobierno y del PRI y exige también poner fin a trampas y pillería electoral. En esas condiciones, la estrategia de Colosio es una de acercamiento muy intenso con la gente, cada voto cuenta. El esquema de seguridad es discreto, el candidato conduce él mismo su camioneta, viaja en aviones de línea comercial, saluda de mano y platica con personas que acuden a escuchar su oferta política. Colosio es un político popular y atractivo. Llega a la candidatura a base de su esfuerzo y no del privilegio. De orígenes modestos, nadie le ha regalado nada. Aquella tarde del 23 de marzo en Tijuana, Luis Donaldo Colosio está feliz. Horas antes, Manuel Camacho ha declarado que no buscará la candidatura a la presidencia, con lo cual se levanta el acoso que, según algunos, el comisionado para la paz había tendido a la candidatura de Colosio. Al visitar Lomas Taurinas, una ciudad perdida entre las barrancas de Tijuana, Colosio ordena a sus guardias: nada de pistolas o de radios, que la gente se acerque. De pronto, detonaciones. El candidato se desploma. Ayudantes y amigos alzan en vilo el cuerpo del hombre que lleva la cabeza rota. La vida se le escapa a borbotones de sangre. 10 médicos y 2 neurocirujanos nada pueden hacer por Luis Donaldo, declarado clínicamente muerto casi 4 horas después de haber sido atacado por Mario Aburto Martínez, un michoacano de 23 años de edad.
Aburto es detenido en el lugar del crimen y 24 horas más tarde presentado en la cárcel de Almoloya de Juárez. Y de inmediato las dudas. ¿Es la misma persona el Aburto de Tijuana que el Aburto de Almoloya? ¿Cuántas pistolas se utilizaron? ¿Serán los tiros del mismo calibre? ¿Tuvo cómplices Aburto? La policía tarda 5 días en percatarse que podría ser interesante revisar el locker de Aburto en la fábrica donde trabaja. El jefe de la Policía Municipal de Tijuana es asesinado a mansalva y no será sino hasta 9 meses después en que la investigación suponga que ambos crímenes podrían estar conectados. El examen de fotografías revela la presencia de diversas personas colocadas estratégicamente en torno a Colosio y parece ser que le abren paso a Aburto para que se aproxime al candidato. La policía identifica a Tranquilino Sánchez, a Vicente Mayoral y a otros personajes del inframundo policíaco y gangsteril de Tijuana. En total, 5 personas serán detenidas y 4 alcanzarán la libertad. Un misterioso clavadista que se tira al suelo para detener el paso de Colosio no es identificado. Miguel Montes, exdiputado, recibe el encargo de hacer la investigación que es conducida con tal ineptitud que se vuelve parte del problema. En 10 semanas la versión oficial del crimen se transmuta mágicamente. Primero fue un complot, una acción concertada. Ahora, según el gobierno, Mario Aburto actuó solo. El Aburto de Tijuana es el mismo que el de Almoloya. La abogada Olga Isla se encarga de las pesquisas, pero ni ella ni las múltiples comisiones designadas y renunciadas para coadyuvar en las investigaciones han servido para que conozcamos toda la verdad en este crimen. Lo evidente está ahí, frente a todos nosotros. A Luis Donaldo Colosio lo mataron de un tiro directo en la cabeza. Lo hicieron 17 días después de su recordado discurso del 6 de marzo, en el que propone reducir las facultades de un presidencialismo excesivo, desligar al PRI del gobierno y avanzar en una reforma real del poder. Lo asesinaron impunemente delante de un equipo de profesionales encargados de su seguridad que sospechosamente fallaron en el momento decisivo. Lomas Taurinas es una trampa. Nadie cuidó las espaldas de Colosio. Su cadáver es traído a la Ciudad de México para rendirle póstumo y fúnebre tributo. Nuestros afanes. El viernes 25 de marzo, Luis Donaldo es sepultado en el Panteón de Magdalena de Quino, su pueblo natal. En el sepelio descubrimos la fibra, el temple, la resiedumbre de la viuda, Diana Laura. ¿Quién diría? Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. 6 días después, Ernesto Zedillo Ponce de León es designado candidato del PRI a la presidencia de la República en sustitución de su amigo y de su jefe. Zedillo se desempeñaba como director general de la campaña de Colosio. A sus 34 años de edad, Diana Laura Riojas descubre que es viuda y madre de 2 niños huérfanos de padre. Mariana es bebé de brazos y no entiende qué ha sucedido. El pequeño Luis Donaldo, de 10 años, comprende a fondo el dolor y el absurdo de su circunstancia. Alivios espirituales. A mediados del año, Diana Laura y Luis Chico se entrevistan con el Papa y el niño tiene el privilegio de hacer su primera comunión en la capilla privada de su santidad. Diana Laura luce bien, pero en su interior hay algo que no funciona. Convaleciente de un cáncer, descuida el tratamiento y la enfermedad regresa. Tras una agonía de 35 días, finalmente Diana Laura cumple su deseo de encontrarse en el más allá con su marido. El parte médico nos diría de problemas pancreáticos, pero todos sabemos que Diana Laura se murió de una tristeza que le partió el corazón. A crédito del homicidio del señor Colosio, un nuevo atentado cimbra las estructuras del país. A sus 48 años de edad, José Francisco Ruiz Massieu es arteramente asesinado la mañana del 28 de septiembre al salir de una reunión con presuntos diputados priistas. El homicidio del ambicioso político guerrerense causó un grave deterioro en la imagen del partido gobernante, toda vez que las investigaciones, bajo responsabilidad de Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y su procurador, condujeron el hilo hacia un complot maquinado. Daniel Aguilar Treviño, de profesión caballerango, es el homicida confeso de Ruiz Massieu. Es detenido instantes después de jalar el gatillo.
revela que lo contrató Fernando Rodríguez González, secretario particular del diputado Manuel Muñoz Rocha, subsecretario de organización del Comité Central del PRI. A la fecha hay 14 detenidos, más no la figura clave. El diputado Muñoz Rocha pide licencia y desaparece. El 23 de noviembre, Mario Ruiz Massieu hace declaraciones insólitas cuando acusa al presidente del PRI y a su secretaria general y al procurador general de la República de haber actuado en contubernio para impedir las investigaciones y dar como buena una carta apócrifa en la que Muñoz Rocha solicita permiso para abandonar sus tareas legislativas. Mario Ruiz Massieu califica al presidente del PRI como descarado y advierte que los demonios andan sueltos. Ruiz Massieu renuncia a la Procuraduría y a su partido y deja la investigación a medias, cuya continuidad dependerá más que de otra cosa, de una decisión política. Sangre y sobresalto los asesinatos de Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Cito al periodista Félix Cortés Camarillo, quien señala: no se puede olvidar el origen geográfico común de los hasta ahora implicados. No se puede pasar por alto la sugerencia de que alguno de estos hombres tiene nexos con el narcotráfico tamaulipeco. No se puede soslayar la serie de similitudes entre el asesinato de Luis Donaldo y el de José Francisco, los dos, priistas inteligentes y modernos abocados al cambio, a la transformación de un partido que se resiste al cambio. Los dos, abogados del divorcio amistoso del partido y el Estado. Los dos, muertos de un balazo a bocajarro. Los dos, con un sistema de protección personal ineficiente vistas las consecuencias. Ahora parecería que la investigación de la muerte de Ruiz Massieu enfilará por el mismo camino que mató la investigación de la muerte de Colosio. Aquí no ha pasado nada más que un tipo loco y solo que mató a balazos a una persona distinguida. De acuerdo a Cortés Camarillo, los mexicanos ya probamos el atole y no nos gusta el dedo. En el río revuelto de la violencia política, la guerrilla y el clima de impunidad, la industria del secuestro encuentra clientes en las personas de distinguidos banqueros y comerciantes. Alfredo Harp Elú, cabeza del banco más grande de México, sufre un cautiverio de 106 días antes de ser liberado a cambio de un rescate estimado en $30 millones. Luego de casi 4 meses de secuestro, el joven empresario Ángel Osada, vicepresidente de las tiendas Gigante, recupera su libertad. A la fecha, no hay detenidos. Es el de mayor sobresalto político en la historia contemporánea del país. Luego de las tormentosas elecciones de 1988, traducidas en un sexenio de encono entre el presidente Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, había la necesidad de enderezar los entuertos políticos. Presionado el sistema por el levantamiento de Chiapas, se emprende la tercera reforma política del sexenio, que sirve de marco para la realización de las elecciones del 21 de agosto, que son las más vigiladas y las más concurridas. El propósito es hacer transparente el proceso electoral, hacerlo confiable, pero sobre todo creíble y limpio. Se lograron avances importantes. Por primera vez se dispuso de cifras oportunas por medio de conteos rápidos y de encuestas de salida en las casillas. La autoridad preparó un programa de resultados preliminares. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, la máxima autoridad en esta materia, dejó de ser controlado por el gobierno y por los partidos, los cuales quedaron incluso sin voto, y dentro del IFE se erige en mayoría el consejero ciudadano independiente. Se integraron las casillas con ciudadanos electos mediante 2 sorteos para evitar la parcialidad a favor de un partido. En más del 90% de las casillas hubo representantes de cuando menos 2 partidos. Por primera vez se acudió a las urnas con una credencial con fotografía, y un nuevo padrón electoral fue verificado mediante 36 auditorías. Se estableció una nueva legislación sobre delitos electorales y una fiscalía especial. El Tribunal Federal Electoral cumplió su trabajo. Participaron por primera vez observadores electorales nacionales e internacionales, estos últimos pudorosamente llamados visitantes extranjeros. Por primera vez en la historia del país se dio un debate televisado entre los 3 principales candidatos. Diego Fernández de Ceballos, el candidato del PAN, fue el ganador indiscutible del debate. Dueño de la escena, serio, seguro, profesional, Diego pone en dificultades a Ernesto Zedillo y anula a Cuauhtémoc Cárdenas. Fernández de Ceballos se convierte en una estrella, pero inexplicablemente luego de estar en boca de todos, de entusiasmar a millones de personas, de encabezar las encuestas,
Diego Fernández realiza una campaña de baja intensidad mientras Zedillo crece y Cárdenas cierra fuerte en el Distrito Federal. Las elecciones fueron una fiesta de la democracia y la civilidad. Los mexicanos desde muy temprano acudieron a dejar su voto. Hoy sabemos que de cada 100 personas en condiciones de votar lo hicieron 77, es decir, alrededor de 35 millones de personas. Los mexicanos votaron por la continuidad, sufragaron por la paz y por la esperanza de que el sistema pueda renovarse. Para la oposición, los mexicanos votaron por más de lo mismo. 1 de cada 2 mexicanos que votó lo hizo por la opción que representa Ernesto Zedillo. Así, el PRI ganó con el 50.3% del voto. El PAN duplicó el número de simpatizantes y conquista el 26% de los sufragios. En política, no avanzar es retroceder y eso es justamente lo que ocurre con el PRD, que gana menos del 18% de los votos. El recién creado Partido del Trabajo obtiene el 4º sitio con casi el 3%. Los partidos auténticos de la Revolución, Demócrata Mexicano y Popular Socialista, pierden su registro y su subsidio en razón del bajo número de votos que alcanzan. El Congreso queda integrado en forma plural, pero aún se siente el peso grande del PRI, que cuenta con 300 diputados, 128 el PAN y 67 el PRD. En el Senado 96 son priistas, 23 del PAN y 9 del PRD. Rostro de la noticia: en 1994, a sus 43 años de edad, Ernesto Zedillo Ponce de León alcanza la presidencia de la República y con ello la responsabilidad de conducir a un pueblo en cambio y a una nación que se transforma. Como su amigo Colosio, Ernesto Zedillo es heredero de la cultura del esfuerzo. Hijo de un electricista en Mexicali, Zedillo se abre paso y asciende por la fuerza de su talento y la persistencia de su empeño. Al asumir la presidencia promete respetar la ley y hablar con la verdad. Que se diga de nosotros, pide Zedillo, que nos atrevimos a soñar muy alto y supimos convertir esos sueños en realidad. La administración del señor Zedillo se inicia en condiciones adversas. El gobierno del señor Salinas de Gortari hereda a su sucesor el problema de Chiapas y un abultado déficit comercial producto de la sobrevaluación del peso. La fractura del mercado cambiario a mediados de diciembre impone otro ciclo de sacrificios a los mexicanos y pone a revisión los logros de Carlos Salinas, dedicado ahora a alcanzar, con el respaldo de los Estados Unidos, la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, un nuevo arreglo mercantil a escala global que reemplazará a partir de mañana al Acuerdo de Aranceles y Comercio, el GATT. Rostro de la noticia: en 1994, implacable en la crítica a la pomposidad e incompetencia de los políticos mexicanos, así fue Jesús Martínez, Palillo, que dedicó 62 de sus 80 años a hacer la caricatura del poderoso en turno en un México quizá más ingenuo. Bronco y agudo, Jesús Martínez nace en Jalisco, pero se proyecta como figura central de un modo de entretenimiento a la mexicana y conocido como la carpa. Por alguna razón nunca tuvo éxito en el cine. Sindicales de aquellas que los claudicadores de la revolución no han sabido. Tuvo días de gloria y días de persecución y acoso. Sus sátiras le valieron ires y venires de la cárcel, suspensión de funciones, clausura de teatros e incluso golpizas, cortesía de políticos con más poder que sentido del humor. La vida que se llama normal en África transcurre entre sangre y sobresalto. Tragedia es un adjetivo que no basta para describir lo cotidiano en el continente negro. Recordemos a Biafra y el estremecimiento de Etiopía y Somalia. Ahora el desastre africano se llama Ruanda, un minúsculo territorio que fue mercado de esclavos y paso de leones y elefantes a los abrevaderos del lago Victoria. El conflicto en Ruanda trata de un pleito entre políticos y militares inconformes con el reparto del botín. Todos son negros, pero de distinta tribu. Los más se hacen llamar Hutus y los menos Tutsis. La chispa del odio se enciende con el asesinato en abril del presidente de Ruanda, que es Hutu, como lo son todos los soldados que comienzan a matar Tutsis sospechosos del crimen. Hombres, mujeres, ancianos y niños caen a golpe de machete, bayoneta y metralla. En 3 meses pierden la vida más de 1 millón de personas. En cosa de 10 semanas es masacrado el 13% de la población de Ruanda. La revancha viene en julio. Guerrilleros tutsis con armas y pertrechos franceses embisten contra los hutus, que huyen apenas con la ropa que traen puesta en dirección a países vecinos.
Zaire, Tanzania, Burundi. En 48 horas se desplazan 1,5 millones de personas en campamentos de refugiados cuyas condiciones son miserables y precarias. El agua sucia, los desperdicios, la promiscuidad, los cadáveres podridos y la peste de la fosa común dan paso al cólera, la meningitis y la disentería. Los cadáveres se apilan en veredas y caminos. Es imposible darles sepultura porque el suelo volcánico es duro, porque son demasiados, porque no hay quien lo haga. Las fotos, el video, sacuden a las buenas conciencias del mundo que manda medicinas y enfermeros en auxilio de los moribundos. Año de sangre para Ruanda, convertido ahora en país de mutilados, huérfanos y viudas. En lo que fue Yugoslavia todos son blancos, pero pertenecen a distintas tribus. Croatas, bosnios, serbios, católicos, musulmanes, ortodoxos. Lo que sucede en Bosnia es técnicamente una guerra civil, moralmente es un genocidio. Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, y Radovan Karadzic, jefe de los serbios de Bosnia, continúan con la llamada limpieza étnica. Se trata de eliminar todo vestigio físico y el recuerdo histórico de 600 años de vida musulmana en la región. Así, los serbios destruyen mezquitas y bibliotecas, profanan cementerios y destruyen miles de casas para impedir el retorno de los musulmanes. El sitio de Sarajevo cumple 1000 días, el cerco de Mostar 15 meses, el acoso a Bihać un semestre. Los serbios aplican a los musulmanes la táctica medieval del asedio y el cañoneo a ciudades envueltas en el hambre y en el frío. Son ya 200.000 los muertos y 2 millones los desplazados. El presidente de los Estados Unidos es pesimista y dice: hasta que se cansen de matarse unos a otros, seguirán pasando cosas feas. Los serbios hostigan a las fuerzas de paz de Naciones Unidas y humillan a su comandante negándole el paso a Bihać. Las democracias europeas intervienen desde el aire bombardeando a la artillería pesada de los serbios, que le han tomado la medida a la Alianza Atlántica y entienden que las amenazas son solo palabras. Nada más que el uso de la fuerza detendrá a los serbios en la conquista de Bosnia, pero esa posibilidad no aparece en el horizonte balcánico de este 1994 de sangre y sobresalto. El racismo se expresa en los Estados Unidos en la Proposición 187 del Estado de California. Dirigida a contener la inmigración ilegal de hombres y mujeres de piel morena al estado más grande y rico de Norteamérica, la Proposición 187 niega educación y cuidados médicos a todo aquel que no tenga sus papeles en orden. Se viven en California los días del miedo. La ola xenofóbica, de odio al extranjero, se extiende por la frontera sur de los Estados Unidos. La cortina de hierro adquiere diversos nombres. En Tijuana y Mexicali, Operación Guardián. En Arizona y Sonora, Operación Salvaguarda. En Ciudad Juárez y El Paso se llama Operación Bloqueo. En Tijuana se organiza la Operación Dignidad, que busca evitar las compras de mexicanos en el sur de California. Pero las realidades económicas y culturales la vuelven poco eficaz. Es una débil respuesta frente al caudaloso sentimiento antiinmigrante que se abate sobre los Estados Unidos y provoca el sobresalto en los corazones de millones de nuestros compatriotas que buscaron del otro lado mejor vida y la oportunidad que no encuentran en su propia patria. Algunos quieren ver tintes de racismo en el juicio que se sigue al exfutbolista norteamericano O.J. Simpson, acusado de asesinar a golpe de navaja a su exesposa y a un amigo de esta. Simpson es negro y dirían ellas, apuesto. Ella, Nicole, es blanca y diríamos, hermosa. Él es un marido golpeador y grosero. Ella lo abandona. La policía afirma que en un ataque de celos le quitó la vida. O.J. Simpson podría ir a la cámara de gas si es hallado culpable. La televisión de los Estados Unidos dedica centenares y centenares de horas al asunto, que se desarrolla en una ciudad que no olvida los disturbios raciales de años anteriores. Por ello, un veredicto en contra podría ser explosivo. A las 4:31 de la madrugada del 17 de enero, millones de personas en el sur de California recordaron con sobresalto y con terror lo que significa vivir en una zona sísmica. Esa madrugada, un terremoto de 6.6 en la escala de Richter sacudió el suelo durante 10 segundos. Cayeron edificios de oficinas y departamentos, centros comerciales,
el temblor fracturó los monumentales puentes que forman parte de la red de carreteras de California. El temblor causó inundaciones, rompió líneas de gas ocasionando cadenas de incendios. 51 muertos y 2.000 heridos en el desastre natural más caro en la historia de los Estados Unidos, con daños estimados en $30.000 millones. El rostro de la noticia en 1994, el hombre de Watergate, Richard Nixon. A los 81 años de edad muere uno de los grandes estadistas del siglo XX en los Estados Unidos. Estableció relaciones con China, encontró un acomodo con los rusos y negoció el fin de la guerra de Vietnam. Sus funerales en su natal Yorba Linda, California, congregan a todos los expresidentes vivos y al presidente Clinton. Obligado a renunciar en 1974 por el escándalo de espionaje político y corrupción conocido como Watergate, Nixon emprendió el retorno a la respetabilidad mediante la publicación de libros y ensayos de análisis geopolítico que ofrecieron certidumbre a políticos inexpertos. La solemnidad de su sepelio pareció la reconciliación definitiva de una nación con el hombre político que la agravió en lo más profundo. El principal responsable de hacer cumplir la ley, el presidente falló. El presidente mintió. Nixon había traicionado la confianza de los ciudadanos y apenas le perdonó. Quiero que sepas que yo sí estoy orgulloso de tus manos rudas y callosas. En el teatro en México en los años 50. Si el público asistía a ver sus comedias. Ahora hemos sacado esta comedia. A una vecindad eterna, árabes y judíos en el Medio Oriente, cansados de tanta sangre, miran ahora hacia la paz. En la crónica de un regreso anunciado, justo a la mitad del año, el 1 de julio, Yasser Arafat vuelve a su natal Gaza luego de 27 años de exilio. Los acuerdos firmados días antes en el Cairo con el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, dan a la Autoridad Nacional Palestina la posibilidad de gobernar la franja de Gaza en la costa del Mediterráneo y la ciudad de Jericó cerca del Mar Muerto. Los palestinos disponen de sus policías, maestros y doctores y soberanía en la recaudación de impuestos. El principal problema de Arafat es la falta de dinero para operar su gobierno. Al apoyar a Saddam Hussein en la guerra del Golfo, se enemistó con Saudi Arabia y Kuwait, sus antiguos patrocinadores. Fondos prometidos por Europa y Estados Unidos se han quedado en el archivo. Así, el entusiasmo inicial de miles de palestinos se ha disuelto como un bloque de hielo en el desierto. Arafat entra en choque directo con grupos radicales que no aceptan la paz con Israel a ningún precio y bajo ninguna circunstancia. En este año que se va, la violencia entre árabes y judíos hizo correr la sangre de decenas de personas y hace de la vida en esos países una constante de sobresalto. A fines de febrero, un colono judío, médico de profesión, con barba de profeta y mirada de asesino, penetra en la mezquita de Hebrón armado con un rifle automático y dispara contra los devotos que rezan en la tumba de Abraham, sagrada para judíos y musulmanes. Más de 40 personas mueren en la mezquita y otros 20 en disturbios con la policía. Es la tierra del ojo por ojo. En octubre, un palestino aborda un autobús en el centro de Tel Aviv y hace explotar una bomba que lleva al cinto. 22 muertos y 50 heridos. El terrorismo islámico contra blancos judíos no reconoce fronteras. 3 semanas después de la llegada de Arafat a Gaza, claudicación según los terroristas proiranios, una bomba hace saltar en pedazos la sede central de la comunidad judía de Argentina. 95 muertos, 250 lesionados. El presidente Menem apunta el dedo a Irán, pero nadie es llevado a la justicia. Un carnicero que alcanza fama por sus ataques a civiles indefensos cae finalmente en la cárcel en el mes de agosto. Ilich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano conocido como el Chacal o Carlos, es detenido en Sudán por la policía francesa. Carlos se formó en los campos de entrenamiento de Cuba y la Unión Soviética, se adhirió al activismo palestino y terminó en la vileza del mercenario. Se ha declarado autor de la muerte de 83 personas en diversos ataques. Pero la sangre y el sobresalto no detienen el proceso de paz. A fines de julio, el primer ministro Rabin y el rey Hussein de Jordania ponen fin a un recíproco estado de guerra de 46 años. En actos sin precedentes, ambos estadistas explican desde el Congreso norteamericano y para el mundo la importancia de vivir en paz. Los esfuerzos de Yasser Arafat, el canciller israelí Shimon Peres y el premier Rabin
les son reconocidos por el Parlamento noruego con el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela o la recuperación de la esperanza y la dignidad. Las elecciones sudafricanas del mes de abril, las primeras en las que la población negra puede ejercer el derecho al voto, cerraron para siempre el capítulo del apartheid, la discriminación y humillación al negro solo por serlo y el aislamiento internacional de Sudáfrica. La extrema derecha intentó descarrilar las elecciones con atentados terroristas. La tribu Zulú pretendió oponerse al inevitable triunfo de Mandela. Tras 28 años de cárcel y alcanzando la dimensión del mito, Nelson Mandela conquista en las urnas la presidencia y la leyenda. La herencia es pesada. Los blancos tienen casi toda la tierra y la riqueza. 1 de cada 2 negros no encuentra empleo. Para millones, pavimento y agua entubada son apenas un sueño. Pero la lección que ofrece Sudáfrica es fundamental. La democracia y la tolerancia son esenciales para la paz, y ahí la han alcanzado. Jean-Bertrand Aristide o la democracia restaurada. Luego de 3 años de exilio, el diminuto sacerdote salesiano regresa a Haití y recupera la presidencia que le fue arrebatada por militares en un golpe de Estado. El principio del fin para el general Cedras comienza en mayo, cuando la Organización de Naciones Unidas autoriza el aislamiento económico de Haití. En junio, Estados Unidos pega donde duele y congela los dineros que en cuentas bancarias tienen los haitianos ricos. En julio, la ONU autoriza cualquier medio para resolver la crisis. En septiembre, el expresidente Jimmy Carter convence a Cedras de que es mejor el exilio que el patíbulo. Minutos después, 20,000 soldados norteamericanos desembarcan en la nación más pobre del hemisferio para vigilar la salida de los militares, desarmar a las fuerzas mercenarias y preparar la llegada de Aristide, que se produce 3 semanas después. 7 millones de haitianos, desnutridos, analfabetas y en andrajos, se miran incrédulos. Por primera vez en siglos conocen el sabor de la democracia y ese sentido de dignidad que confiere a cada ser humano la posibilidad de vivir en libertad. El mundo mira con sobresalto otro desembarco en las playas del Caribe. Es el que intentan miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, bebés de brazos y mascotas domésticas hacia las costas de la Florida. Se les llama balseros y vienen de Cuba. Huyen de la tiranía sin esperanza que encabeza el decano de los dictadores, el señor comandante Fidel Castro Ruz. El 5 de agosto estallan violentos disturbios en La Habana en una protesta masiva contra el régimen comunista. La posterior estampida de miles de cubanos hacia Estados Unidos marca un año de trauma y sobresalto para Cuba. La crisis de los balseros, una especie de locura colectiva en la que la gente se lanza al mar en tablones, en llantas, en lanchas de remos, en cualquier cosa que flote, es resuelta con un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Por primera ocasión en 3 décadas, barcos estadounidenses impiden el arribo de refugiados cubanos a Florida. Son interceptados en alta mar y llevados a bases militares en Luisiana, Guantánamo y Panamá. Las condiciones de vida de los balseros son intolerables. Han sido traicionados 2 veces, una por Castro, otra por Estados Unidos. 32,000 esperan ser repatriados. La conmoción de los balseros se produce en momentos en que la población de la isla llega a niveles de subsistencia. Simple y sencillamente, la libreta de racionamiento marca los días del hambre. Intransigente, Fidel proclama su filiación al marxismo. Pragmático, permite la apertura en el campo de mercados privados para que dejen de ser negros, para que el pueblo tenga que comer, para sobrevivir en lo que Castro alguna vez llamó pomposamente el primer territorio libre de América. Rostro de la noticia en 1994, el de Fidel. La barba blanca, los hombros caídos, la figura cansada, la voz apagada, de un hombre que como balsero él mismo, nada a contracorriente en una América Latina que como nunca antes, cuenta con democracias y economías abiertas, y de lo cual hablaremos en este programa enseguida de una pausa comercial. Other movies, and unlike many other leading men, Cotton was as comfortable playing villains as his first film, Orson Welles' legendary... La década de los 80 fue el decenio perdido en América Latina. Podrían tener razón en relación a lo económico, pero se equivocan en materia política. La democracia y la libertad han echado raíces en nuestra región.
35 países tiene el hemisferio, 34 de ellos pueden presumir la libertad. 1994 fue el año electoral en Latinoamérica. Tras la toma de posesión de los presidentes electos de Honduras, Venezuela y Chile a principios del año, otros 8 países realizaron elecciones. Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Dominicana, México, Brasil y Uruguay. La región atraviesa por un periodo de cambios con un nuevo cuerpo de líderes que probablemente permanezcan en sus cargos hasta fines del siglo XX. En diciembre, todos los gobernantes americanos, con excepción de Fidel Castro, se reúnen en Miami en la Cumbre de las Américas convocada por el presidente Clinton. El compromiso, crear una zona de libre comercio de Alaska a la Patagonia a más tardar en el año 2005. Rostro de la noticia en 1994, Carlos Saúl Menem. El astuto presidente de Argentina sorprende a sus partidarios y enemigos con golpes de estrategia y audacia y maniobra políticamente para quedar en condición de ser reelecto en 1995. Menem se propone mantenerse 10 años en la presidencia, algo que no pudo conseguir ninguno de sus 39 antecesores desde 1854. Con el manejo económico en manos de profesionales, Carlos Menem disfruta la renta política que brinda la inflación más baja en 20 años, una moneda estable y robusto crecimiento económico. Como ministro de Hacienda se propuso bajar la inflación y lo logró, de 42% en junio a 2% en octubre. Fernando Henrique Cardoso, un destacado intelectual brasileño, corta el gasto público, cuadra las finanzas, lanza una nueva moneda, el real en lugar del cruzeiro. Es un político que cumple lo que ofrece y conquista la presidencia del Brasil en las elecciones de octubre. Llega así un periodo de calma después de las tempestades de años anteriores, en que la corrupción defenestra al presidente Collor de Mello, absuelto de cargos a fines del año. Cardoso asumirá la presidencia el 1 de enero, en que también se pone en marcha el Mercosur, uno de los arreglos de libre comercio y unión aduanera más ambiciosos del continente, y en el que son socios Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Uno tras otro, los sobresaltos financieros sacudieron el ánimo de los venezolanos y golpearon duramente sus bolsillos. El desastre se inicia con el año. El segundo banco más grande de Venezuela se desmorona y arrastra en su caída a otros 8 bancos, con lo que el sistema financiero se va a pique. El gobierno lanza miles de millones de dólares para cubrir los depósitos, pero el dinero se desvía a la compra de dólares. La especulación provoca la devaluación del bolívar en un 100%. El presidente Rafael Caldera responsabiliza de la catástrofe a lo que llama la mafia de banqueros, que utilizaron fondos de sus clientes para otorgarse créditos multimillonarios sin garantías y con empresas fantasmas, la historia de siempre. El ministro de Hacienda en Venezuela dice: fue el mayor contubernio político-económico registrado en la historia del mundo. La acción fraudulenta de los banqueros queda impune, conservan sus acrecentadas fortunas y la posibilidad de gozarlas en dulce libertad. Pagan los platos rotos los más pobres, como siempre, con el desempleo y una inflación cercana al 80%. Rostro de la noticia en 1994, el de Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela. Destituido por malversación de fondos y peculado, Pérez pierde su aire pintoresco y alcanza la condición de reo. La justicia lo envía a prisión durante 70 días y después queda bajo arresto domiciliario por razón de senectud. Aborrecido por la opinión pública, sumido en el ostracismo, expulsado de su partido, Carlos Andrés Pérez se dice víctima de juicios políticos y odios de adversarios. Como todos los pillos, proclama su inocencia. Se presentó como lo nuevo, pero resultó ser lo viejo, a saber, beneficiario de la corrupción y las prebendas que tienen hartos a los italianos. A sus 57 años de edad, Silvio Berlusconi pone al servicio de sus ambiciones la fuerza del grupo de medios de comunicación más poderoso de Europa y del cual es dueño. Siempre maquillado, armado de promesas fabulosas o de mentiras, según se vea, Berlusconi promete renovar a Italia. Aliado de fascistas, recibe un primer golpe al intentar recortar las pensiones de los jubilados. La sociedad le asesta un zarpazo cuando pretende terminar con la operación Manos Limpias, que ha llevado a la cárcel a miles de funcionarios en esa política a la italiana de chanchullos, favores y componendas. La formidable maquinaria de propaganda no basta para salvar a Berlusconi cuando se descubre que sobornó a inspectores del fisco.
Silvio Berlusconi conoce la derrota al caer su gobierno tras 8 meses en el poder. Mas, sin embargo, el verdadero sobresalto italiano se presenta en el partido final de la Copa del Mundo, cuando en serie de penaltis Brasil vence a Italia y conquista el título por 4ª ocasión. Pocos perdonarán jamás nunca a Roberto Baggio el tirar un penalti que colocó el balón en la cara oscura de la luna. Si los argentinos tienen mala memoria, habrán de perdonar a su selección por un juego mediocre y plano, y a Diego Armando Maradona por recetarse gotas con efedrina para un catarro que le cuesta la expulsión del torneo. Carlos Valderrama de Colombia, señalado por la prensa como el mejor delantero, pasó sin pena ni gloria. Hristo Stoichkov de Bulgaria brilló por su fibra y talento y por sus malos modales. Antes del Mundial se esperaba poco de la selección mexicana. Los resultados adversos en juegos de preparación y la derrota contra Estados Unidos vaticinaban una actuación gris en el llamado Grupo de la Muerte. En el Mundial un inicio desafortunado. Noruega vence a México 1-0 y luego la locura. En Orlando, bajo un sol despiadado, 2 goles de Luis García hicieron estallar la alegría de millones de mexicanos que salieron a las calles a festejar la hazaña. México había vencido a Irlanda 2-1. Después de 32 años, la selección ganaba en la Copa del Mundo. Los ánimos se desbordaron y de la celebración se pasó al disturbio. En la glorieta de la columna de la Independencia, 60 heridos. Y siguió el sobresalto. Un gol de Marcelino Bernal permite a México empatar con Italia y nuestra selección califica a la siguiente fase y en primer lugar del Grupo de la Muerte. De la fiesta se pasa al desenfreno. Muchachas manoseadas, mujeres violadas, secuestro de autobuses, 3 muertos y 106 heridos en la Ciudad de México. El sueño terminó en series de penaltis. México es derrotado por Bulgaria, que se cobraba así su eliminación por México en el Mundial de 86. Hugo Sánchez fue víctima y mártir. 3 juegos sentado en la banca frente al espejo de su decadencia. Miguel Mejía Barón, el entrenador, acepta la responsabilidad por no hacer cambios, lo que le vale un contrato por 4 años más. En el espectáculo más importante de los Estados Unidos, primero es el negocio y luego la diversión del aficionado que paga por ver. Empresarios disfrazados de jugadores de béisbol discuten con empresarios disfrazados de dueños de equipos. Sin el menor recato, se disputan las suculentas tajadas de los dineros de esa máquina monetaria y publicitaria llamada béisbol, que alguna vez fue deporte y alguna vez pasión y alguna vez hazaña. Por primera ocasión desde 1904 no se jugó la Serie Mundial, que sobrevivió a terremotos, depresiones económicas y guerras mundiales. Porque una cosa son las guerras y los terremotos, y otra muy distinta, sí señor, los negocios en el mundo del béisbol. Because I've seen the devil plenty of times. Por primera ocasión en la historia de la Iglesia Católica Mexicana, 3 sacerdotes alcanzan la categoría de cardenales. Además de Ernesto Corripio, son ascendidos al colegio cardenalicio Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, y Adolfo Suárez Rivera, originario de San Cristóbal Las Casas y arzobispo de Monterrey. El embajador del Vaticano en México es materia de controversia en este año de sobresalto, al saberse que sostuvo una entrevista en la sede apostólica con Ramón y Benjamín Arellano Félix, poderosos narcotraficantes del cartel de Tijuana. Ambos son prófugos de la justicia y se les señala como responsables de la muerte del arzobispo de Guadalajara, el señor Posadas Ocampo. El embajador del Papa, el señor Prigioni, diría en un comunicado que los hermanos Arellano Félix fueron traídos a la capital del país por el obispo de Tijuana en diciembre del 93 y enero de 94 para tratar asuntos personales, pero revela Prigioni que no hubo confesión ni absolución para los narcos. Año de sobresalto y de pillaje en los mercados financieros de México. El grupo financiero ABRE se derrumba al conocerse una serie de prácticas fraudulentas en las que están en juego más de $300 millones. Julio Mariscal, ahora prófugo, junto con su hijo Eduardo y Ricardo Nevares, ya presos, crearon un centenar de empresas fantasmas mediante las cuales obtuvieron dinero de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior y del Mercado de Dinero y el público inversionista.
Mediante la alteración de la contabilidad lograron esconder el fraude durante casi 7 meses, hasta que la autoridad cayó en la cuenta de que algo pasaba en el grupo Abre. La tarea ahora es ver dónde está el dinero. Carlos Cabal Peniche entra en el negocio bancario decidido a ser una figura de peso y de renombre. Poderoso empresario del sureste, el yucateco tiene grandes intereses en Tabasco. Adquiere dimensión nacional mediante la compra de la división de hortalizas de la empresa Del Monte. Ha alcanzado el sueño de dirigir una empresa transnacional. Sin embargo, sus métodos son cuestionados por la autoridad financiera. Una investigación revela que el señor Cabal Peniche autorizó, en su calidad de presidente del Banco Unión Cremi, Cabal autorizó el uso de depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad, es decir, el autopréstamo prohibido por ley. Las operaciones de Cabal amenazan la estructura del banco, que es intervenido por inspectores de Hacienda. Cabal huye y despide el año en calidad de prófugo de la justicia. El quebranto en su banco se estima superior a los 750 millones de dólares. Para ganarse unos pesos de más, Guillermo Díaz Rubio y su hijo Sergio deciden añadir alcohol de madera a los brebajes que cocinan en destilerías clandestinas que operan hace más de 20 años en el estado de Morelos. Cerca de 50 personas han muerto por beber mezcal adulterado. Ahogado el niño, se tapa el pozo. La policía clausura 4 destiladoras en las que se falsifican coñac, whisky, ron y sidra. Se incautan 500 cajas de bebida listas para su venta, 2.000 litros de alcohol y miles de envases. Para enfrentar la emergencia en Morelos se decreta ley seca en 7 municipios. Año de tormenta y sobresalto para las 2 líneas aéreas más grandes del país. Con pérdidas monumentales, Aeroméxico y Mexicana de Aviación se encuentran al borde de la insolvencia. La gestión de Gerardo de Prevoazán, conocido como el zar de la aviación, la gestión de Prevoazán ha sido un fracaso. En su calidad de acreedor y socio de las empresas, el gobierno destituye a de Prevoazán, que huye del país acusado de beneficiarse en lo personal de la situación. Un caso, diríamos, de empresario rico, empresa pobre. Un nuevo grupo de hombres de negocios entra al rescate, con lo cual Mexicana y Aeroméxico cambian de manos por tercera ocasión en 10 años. A fines de octubre, el gobierno autoriza la operación de bancos extranjeros en el territorio nacional, y no solo bancos, también aseguradoras, arrendadoras, casas de bolsa de los Estados Unidos, Japón, Holanda, Francia, Alemania y España llegan a México a disputar parte del negocio de intermediación y servicios financieros. Parece ser una buena cosa para el país. Las aportaciones de los bancos extranjeros a través de sus capitales de arranque se aproxima a los 3.000 millones de dólares, una buena dosis de competencia que no le vendrá mal a los bancos mexicanos y especialmente a sus clientes. Rostro de la noticia en 1994, el de Carlos Fuentes, que recibe 2 satisfacciones en este año de sangre y sobresalto. El reconocimiento a su talento a través del Premio Príncipe de Asturias y el haber escrito el más grande éxito de librería del año, Nuevo Tiempo Mexicano, en el que Carlos Fuentes analiza la realidad mexicana. A sus 80 años, Octavio Paz experimenta un sobresalto cardíaco. A fines de julio es sometido a una operación para cambiar 5 arterias que no funcionan como es debido e impiden la correcta circulación de la sangre. Ya repuesto, los médicos aseguran, y qué bueno, que Octavio Paz goza de excelente salud para un hombre de su edad. La noticia en 1994, el de William Jefferson Clinton, cuya popularidad estalla en 1000 pedazos en unos cuantos meses. A 48 horas de que termine el año anuncia que buscará la reelección. 2 golpes certeros han minado la simpatía que tenían por él muchos de sus electores. 1, el escándalo de privilegios Whitewater, que sacude su imagen y la de su esposa Hillary. Se le acusa de aprovechar su posición como gobernador de Arkansas en negocios turbios. Otro, la bolsa de los norteamericanos de clase media y baja sigue estando a medio llenar. La irritación lo golpea en las elecciones del 8 de noviembre. Los republicanos le arrebatan el Senado y la Cámara de Representantes. Naufraga su programa de seguridad social y junto con él Hillary, quien deja de ser responsable del plan. Su errática política exterior no contribuye a mejorar su imagen. Se le piden decisiones claras, enérgicas y oportunas, pero titubea, vacila. Echa mano del expresidente Carter para que le resuelva algunos asuntos. Carter compone la crisis de Haití. Carter compone la crisis de Bosnia. Jimmy, siempre Carter. Los analistas preguntan, ¿quién manda aquí? ¿Clinton, Christopher, Carter? En un editorial de la revista Economist, los europeos le llaman a Clinton Jimmy Clinton.
Algo falla en la seguridad de Clinton. El 12 de septiembre, un piloto aficionado burla el espacio aéreo de la Casa Blanca y estrella su avioneta bajo las habitaciones del presidente, que esa noche duerme en otro edificio. Un mes después, un hispano, Francisco Martín Durán, dispara contra la Casa Blanca 29 tiros con un arma automática. Rompe vidrios y daña paredes. A mediados de diciembre se escuchan tiros en la pared sur de la Casa Presidencial. Nadie sabe nada. El martes 20 de diciembre, la policía de Washington, desprestigiada por las críticas, dispara y mata a Marceline Corniel, un indigente que escandaliza con un cuchillo frente a la Casa Blanca. Algo falla en la seguridad de Clinton, como algo falló aquel 22 de noviembre de 1963 en Dallas, cuando fue asesinado John F. Kennedy. Con él murió una parte de Jacqueline Kennedy, que soportó durante largos años y en silencio y dignidad las revelaciones de la infidelidad de su marido. Rostro de la noticia en 1994, el de Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, que fallece de cáncer linfático el jueves 19 de mayo en Nueva York, a sus 64 años de edad. Mujer enigmática, misteriosa, muy querida por los norteamericanos. Se le recuerda con un vestido rosa teñido en sangre, aquel día en Dallas cuando, según muchos, los Estados Unidos perdieron la inocencia. Año de sangre y sobresalto para Rusia. Boris Yeltsin fracasa en su propósito de convertirse en el gran reformador. Las circunstancias económicas y políticas lo rebasan. Es calificado como el populista que quiso ser popular. Las críticas y los chistes sobre su gobierno se hacen generales entre los rusos. La reforma económica deja a 100 millones de rusos por debajo de la línea de pobreza. La privatización sirve de poco para mejorar el nivel de vida. Nace una nueva casta de ricos capaz de comprarse un Rolls Royce en 24 horas. La delincuencia corroe a la sociedad. Es el imperio de la mafia. Huelgas, enfermedades y desastres naturales agravan la crisis. Los mineros, los petroleros, transportistas, maestros e incluso soldados protestan contra las promesas incumplidas. Inundaciones y terremotos afectan a miles de personas en Rusia. Yeltsin termina el año con las manos bañadas en sangre. La guerra del Cáucaso lo obliga a usar los tanques, los aviones y las bombas para terminar con los intentos independentistas de Chechenia. Es una región de Rusia que no quiere ser de Rusia. El 26 de diciembre mueren más de 1000 personas en un ataque ruso a la capital de Chechenia. Yeltsin endurece la mano para impedir que se le disuelva Rusia. En 1994 desaparece el dictador comunista con más años en el poder en el mundo, Kim Il-sung, hombre que gobernó con mano de hierro durante 46 años a Corea del Norte, la Corea comunista inexpugnable y desconocida. Kim le cumplió al poder la promesa de los maridos enamorados hasta que la muerte nos separe. Cientos de miles le lloraron en sus funerales. Sentimiento verdadero, temor, amor fingido. Kim Il-sung hereda el poder a su hijo Kim Jong-il. Kim Il-sung se va el 8 de julio y con él algo de la tensión generada por los reactores nucleares de Corea del Norte que Occidente quiere inspeccionar. Su hijo gobierna sin gobernar. Nadie sabe con quién negociar. Corea del Norte sigue siendo un misterio. En medio de la sangre y el sobresalto, un mensaje de amor, de fe y de ejemplo personal de fortaleza. Rostro de la noticia en 1994, el de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Su libro Cruzando el umbral de la esperanza se pone a la venta en octubre en 39 países. De inmediato se agotan los primeros 5 millones de ejemplares. Todo lo que se recaude el Papa lo entrega a instituciones de beneficencia. En abril el Papa se fractura el fémur de la pierna derecha. A mediados del año persisten los rumores sobre un supuesto precario estado de salud del Papa. Algunos dicen que tiene el mal de Parkinson, otros aseguran que tiene cáncer. El Papa cancela varios viajes mientras se recupera del fémur. No fue a Líbano, a Sicilia, a Bélgica y a las Naciones Unidas. En septiembre anuncia su intención de visitar Sarajevo, pero no se lo permiten. Son muchos los riesgos y pocas las garantías sobre su vida, en una ciudad en la que musulmanes, cristianos ortodoxos y católicos se matan a diario. A fines de 1994, el Papa se ha recuperado plenamente. Sexenio en México y el hombre en todos los rincones de la tierra parece obligado a repetir las tribulaciones y apuros de los personajes mitológicos. Una vez más imitamos a las Danaides y llenamos los toneles sin fondo. Una vez más buscamos el hilo que ayudó a Ariadna a escapar del laberinto
Y una vez más también el hombre se eleva para tratar de arrebatarle el fuego a los dioses. 1994 ha sido un año distinto por lo insólito de los acontecimientos en México. Un año nacido en la turbulencia, acentuado por la tragedia, marcado por algunos síntomas de desesperanza. En México, el aliento de una elección pacífica y una transición tranquila en el gobierno iluminan a la mitad del año la penumbra de los meses dramáticos y sangrientos. En el mundo ya no hay 2 bloques, pero hay 40 guerras. La miseria acentuada es el síntoma más visible de una enfermedad mundial. Vivimos en este fin de siglo la historia antigua de cada fin de año, el entusiasmo y los buenos deseos de cara a una realidad que antes de ofrecer alivio promete amarguras. No es hora de la tristeza, pero tampoco de una alegría artificial marcada por una fecha del calendario. Es más bien el instante de la reflexión. Colocados al borde del precipicio, los seres humanos caminamos hacia un nuevo año en que solo nuestra voluntad puede iluminar el abismo, aun cuando sea por el instante marcado por el relámpago. Si vamos a caer en el lugar común de cada diciembre, digamos entonces feliz año, sin olvidar que eso que llamamos felicidad depende solamente de nosotros mismos. Feliz año pues, 1995, con los suyos y con salud. Y buenas noches.